Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono propuesto en el calendario académico del trimestre 2024-2 de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1, sección 1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Dando continuidad a la programación del trimestre, el objetivo de este espacio de aprendizaje es aclarar dudas y detalles acerca de la segunda actividad sumativa, que en este caso se evaluará a través de una presentación de la primera parte de la unidad 2. Esta segunda actividad sumativa tiene como fecha de entrega la semana 6. Esto es a partir del lunes próximo 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, teniendo fecha límite para esta entrega el martes 18 de junio. Asimismo, se dará un breve resumen teórico acerca de la primera parte de la unidad 2, cuyo tema es terapias de la conducta o del comportamiento. Vamos a comenzar por explicar los detalles de la actividad sumativa 2, que como ya señalé, consistirá en la realización de una presentación que tiene como propósito estudiar los modelos y técnicas de abordaje cognitivo-conductual para la planificación de estrategias de tratamiento. El tema es terapias de la conducta o del comportamiento, donde profundizaremos las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, técnicas de autocontrol, técnicas de adquisición de habilidades, técnicas de relajación. En lo que se refiere a las técnicas cognitivas, profundizaremos en lo que es la técnica denominada reestructuración cognitiva, de afrontamiento y técnicas combinadas, que es la integración del enfoque cognitivo-conductual. Siendo esto que vamos a ver técnicas puramente conductuales, técnicas puramente cognitivas y la combinación de ambos enfoques. Para la realización de esta presentación es importante que lean, revisen y consulten el contenido de la unidad. Una vez escuchada esta clase, recordemos que también en los recursos de consulta de la unidad 2 tienen disponibles algunos manuales de terapia o de modificación de conducta. En esta unidad 2 y en esta presentación, el contenido teórico a desarrollar es el siguiente: la definición, objetivos y aplicaciones al área clínica de cada una de las terapias de la conducta o del comportamiento. Esto quiere decir que no lo van a hacer de manera general, sino que cada una de las técnicas debe llevar su definición, cuáles son los objetivos de cada una de las técnicas y al menos un ejemplo de aplicación al área clínica, es decir, cómo se utiliza esa técnica en alguna intervención psicológica. Otra de las técnicas a definir sus objetivos y aplicaciones son las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto. Las técnicas de autocontrol van a mencionar y definir cada una de ellas con sus objetivos y sus aplicaciones. Técnicas de adquisición de habilidades, técnicas de relajación. En las técnicas de relajación, la literatura señala que existen diversos autores como, por ejemplo, la técnica progresiva muscular de Jacobson, la
técnica de relajación autógena de Schultz, entre otras. Eso es lo que ustedes van a describir en esta presentación. Con respecto a las técnicas puramente cognitivas, van a definir la reestructuración cognitiva, cuáles son las técnicas de afrontamiento desde las técnicas puramente cognitivas, como las técnicas de solución de problemas y las técnicas combinadas, que son aquellas derivadas del enfoque cognitivo-conductual. Toda esta información la van a encontrar en los distintos manuales de terapias de la modificación de conducta y los manuales de terapia cognitiva. Por tratarse de una presentación, deben realizar la respectiva argumentación. Esto quiere decir que, tomando en cuenta lo que propone la teoría, van a describir una reflexión acerca de la eficacia y la efectividad de las técnicas conductuales y cognitivas descritas. Recuerden que la literatura de este tema se basa en la premisa principal de que el enfoque cognitivo-conductual son lo que se denomina psicología basada en la evidencia. Recordemos también que la psicología es una disciplina científica, lo cual quiere decir que tiene un objetivo y un método de estudio, que en este caso para las terapias de la conducta o del comportamiento son las conductas del individuo, es decir, lo que podemos nosotros observar en el área clínica. Ahora, ¿cómo van a hacer esta presentación? Preferiblemente en PowerPoint para los que no tengan acceso fácil a los recursos tecnológicos como Canva, como ISU y todas estas aplicaciones tecnológicas donde pueden plasmar esta presentación, pues se les hace más fácil. Esta presentación no tienen que hacer ningún video de defensa, solamente van a plasmar su contenido, por supuesto haciendo la debida referenciación bibliográfica según las pautas establecidas en el Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la universidad. Aquí se les deja libre criterio. Preferiblemente utilicen PowerPoint, pero también pueden utilizar las otras herramientas que ustedes consideren pertinentes. Los colores de las diapositivas traten de que sean de colores fuertes. Pueden usar naranja, negro y que el tamaño de la letra sea legible, tanto el tamaño como el color. ¿Cuál es la lectura básica a través de la cual ustedes van a basar la realización de esta presentación? La compilación del Manual de Técnicas de Terapia y Modificación de Conducta de Caballo, que eso lo tienen dentro de los recursos de consulta. Esta presentación debe estar elaborada bajo las siguientes disposiciones de forma. Deben elaborar un mínimo de 20 láminas y un máximo de 30 diseñadas en PowerPoint u otra herramienta tecnológica que ustedes decidan utilizar. Esta presentación tiene algunas particularidades. ¿Cuáles son estas particularidades? Que la lámina 1 debe contener la portada de la institución, es decir, el membrete de la universidad, el título del tema, que en este caso, terapias de la conducta o del comportamiento, el nombre completo de ustedes, el número de cédula, la sección a la cual pertenecen, el nombre correcto del tutor, ciudad, mes y año en el cual están haciendo la presentación. Asimismo, esta misma debe contener su respectiva introducción, las reflexiones que es la argumentación y las conclusiones. Aclaro,
Las conclusiones y las reflexiones son aspectos separados. Las conclusiones, recordemos que eso es hacer un breve resumen acerca de todos los aspectos teóricos planteados en la presentación para desarrollar la unidad, y las reflexiones es la argumentación, que ya ustedes saben que debe estar basada en describir la eficacia y la efectividad de cada una o de todas estas técnicas en general. Y la última lámina debe contener las referencias bibliográficas, las cuales deben estar plasmadas bajo los lineamientos de la universidad. Esta presentación la van a incluir en formato PowerPoint o PDF. Si deciden utilizar otro formato como Canva o todas estas aplicaciones que me conducen a otro enlace, recuerden que el mismo debe estar activo y disponible para que pueda visualizarse y corregirse con facilidad. Al igual que todas las evaluaciones, esta tiene una ponderación de 25%. Recordemos también que cada evaluación vale 100 y que este 25% representa el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios específicos que se evaluarán en esta presentación? Tenemos 5 aspectos: calidad de la información, contenido, organización, impacto visual, que se cumplen las normas gramaticales, y la reflexión. Con respecto a la calidad de la información, es que cada una de las técnicas esté definida y sus objetivos y aplicaciones al área descritos tal cual como está plasmada en la literatura especializada del área, es decir, en los manuales. Una vez más, hago énfasis en que eviten utilizar todas estas descripciones de las páginas web como Wikipedia, Psicopedia, La Mente Maravillosa, Psicología y Mente. Ya he hecho mención a que muchas de estas páginas o el contenido que está descrito en estas páginas contienen errores metodológicos. Ya al estar ustedes en los últimos trimestres, es importante que vayan familiarizándose con utilizar la información adecuada. Recuerden que la psicología es una disciplina científica, por tanto nos regimos por cierta rigurosidad en el aspecto metodológico y sobre todo a nivel de bibliografía. Otro de los criterios es que esté desarrollado, por supuesto, todo el contenido de la manera más completa posible, que la información esté bien organizada dentro de la misma presentación. Incluso les puedo sugerir que realicen cuadros sinópticos para sistematizar, agrupar y resumir la información. El impacto visual se refiere a si la presentación tiene imágenes que apoyen el contenido, si utilizan estos cuadros sinópticos que les estoy sugiriendo y si esta presentación puede ser leída con facilidad. Y por supuesto, como ya les mencioné, la reflexión tiene una evaluación importante. Esta actividad debe entregarse, como ya señalé al inicio, en la semana 6, que es la semana que viene, que va desde el lunes 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 18 de junio, sin penalización en la calificación. Con esta descripción damos por culminada la explicación de lo que corresponde a la actividad sumativa 2. Si les queda alguna duda, alguna inquietud, alguna reflexión o algún elemento que se me escapó, pues pueden hacer su consulta a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible les será respondida su solicitud. Ahora, vamos a continuar con lo que es la descripción teórica de este tema denominado terapias de la conducta o del comportamiento. Esta unidad tiene como propósito objetivo general estudiar los modelos y técnicas de abordaje cognitivo-conductual para la planificación de estrategias de tratamiento.
Los núcleos temáticos que competen a esta segunda unidad es la descripción de las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, de autocontrol, de adquisición de habilidades, de relajación y reconocer también las técnicas cognitivas, en especial las técnicas de reestructuración cognitiva, de afrontamiento y las combinadas. Vamos a comenzar este tema afirmando que los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto, de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional, que en este caso ya sabemos que nos vamos a basar en el enfoque cognitivo-conductual. Dependiendo de los resultados de la evaluación psicológica, se va a determinar el encuadre a utilizar con el paciente. Se plantearán los objetivos y cuáles serían los indicadores de éxito. Esto nos va a hablar tanto de la evolución como del pronóstico. El encuadre tiene que ser adecuado a las particularidades del paciente. La terapia indicada será la que el paciente necesite, siendo el encuadre un medio para alcanzar los objetivos. En el área de la psicología clínica, trabajar terapéuticamente con niños y adolescentes requiere de habilidades aptitudinales y actitudinales particulares. Adaptarse al lenguaje y a las características evolutivas del paciente en estas etapas constituye un reto tanto profesional como personal. Se debe atender a diversidad de factores entre los que se cuentan los cambios sociales, que tenemos bastantes, sobre todo posterior a la pandemia, cambios culturales, cambios tecnológicos, el cambio de paradigma de crianza y educación de las nuevas generaciones, entre otros. Es importante que dentro de las terapias en general, conozcamos que todas tienen objetivos. En este sentido, podemos decir que los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas, que desde el enfoque cognitivo estarían enfocadas en modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento, y desde el enfoque conductual, pues modificar la funcionalidad de la conducta. Desde el enfoque conductual se habla ahora de análisis funcional de la conducta. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un proceso de psicodiagnóstico, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Las metas de la intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. En este sentido, es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente, es decir, que el motivo debemos evaluar y especificar qué hay detrás o cuáles son los elementos que están implicados en ese motivo de consulta. Todas las técnicas de terapia, como ya señalé, se deben adaptar tanto al paciente como a la situación. Y cuando hablamos de la situación, pues son todos esos elementos que están asociados, que refuerzan, que disminuyen el motivo de consulta o la situación que trae el paciente para intervenir. Partiendo de la premisa que los trastornos mentales y del comportamiento siguen siendo un motivo de consulta que se presenta dentro de la práctica clínica infanto-juvenil, al respecto, el autor de Young en el año 2017 refiere que a nivel mundial se tiene en cuenta cada día más
la importancia de la detección y prevención de las alteraciones psicológicas infantiles. Esto para facilitar el desarrollo armonioso de la personalidad desde edades muy tempranas. En este sentido, se hace imprescindible dar a conocer la intervención psicológica para estos grupos etarios desde los diferentes modelos y enfoques teóricos psicológicos, entre los cuales se incluyen el más divulgado y basado en la evidencia, que es el conductismo y el cognitivo-conductual. Debido a la naturaleza breve de la terapia desde ambos enfoques, son particularmente adecuadas para ayudar a pacientes que requieran intervenciones breves por distintas razones. Además de que se considera que son enfoques con validez empírica, evidencia científica objetiva y consistente. A continuación, hablaremos específicamente de lo que son las técnicas, primero las conductuales y luego cómo son las características del abordaje desde la terapia cognitiva. Y vamos a comenzar entonces con las técnicas conductuales. Estas se definen desde distintos autores como aquel conjunto de técnicas terapéuticas que persiguen como objetivos la modificación, adquisición o pérdida de comportamientos por parte del cliente. Esto es, implantar conductas, reducir conductas o extinguir conductas. Esto nos va a permitir ensayar nuevas formas de conductas más adaptativas que se van adquiriendo a lo largo del tratamiento. Las técnicas conductuales mayormente utilizadas o mayormente conocidas, tenemos la desensibilización sistemática, el reforzamiento positivo y negativo, el castigo, los contratos, los programas de puntos o economía de fichas, el control ambiental, la extinción, la sobrecorrección, el coste de respuesta, el tiempo fuera. Asimismo, la programación de actividades o lo que se denomina la activación conductual y los ejercicios de relajación progresiva muscular de Jacobson. ¿Cuáles son las bases de la terapia conductual? La terapia conductual o la terapia de modificación de conducta es una forma de terapia que se basa en los principios del conductismo. La escuela de pensamiento, conocida como conductismo, se centra en la idea de lo que aprendemos de nuestro entorno. Siendo así, las técnicas conductuales entonces persiguen como propósito la modificación, adquisición o pérdida del comportamiento por parte del sujeto. Cuando hablamos de sujeto es porque en la teoría está así descrito para referirnos al ser humano, a la persona, paciente, cliente. Las técnicas utilizadas en la terapia conductual se basan en las teorías del condicionamiento clásico y las teorías del condicionamiento operante. Ustedes deben haber visto estas terapias al inicio de su carrera, por allá en Psicología General 1, Psicología General 2 y 3. La terapia conductual se basa en la acción. Así, los terapeutas conductuales se centran en el uso de las mismas estrategias de aprendizaje que llevaron a la formación de conductas no deseadas, orientando la terapia hacia la adquisición de nuevos comportamientos. Los dos principios que conforman la terapia conductual son, como ya señalé, el condicionamiento clásico y el operante. El condicionamiento clásico implica formar asociaciones entre estímulos. En lo que se refiere al condicionamiento operante, este se va centrando en el refuerzo y el castigo que se pueden utilizar tanto para aumentar como para disminuir la frecuencia de un comportamiento. El condicionamiento clásico es una manera de alterar el comportamiento y existen un buen número de técnicas orientadas a producir este cambio que se va a intervenir. Originalmente, el condicionamiento
clásico o la terapia conductual se conocía como modificación de conducta. Las principales técnicas utilizadas desde este enfoque son las denominadas inundación, la desensibilización sistemática, la exposición o terapia aversiva. Otro grupo de técnicas son las basadas en los principios del condicionamiento operante, lo que significa que utilizan el refuerzo, el castigo, la formación, el modelado y otras técnicas relacionadas para modificar el comportamiento. Podemos ver entonces que estos métodos tienen la ventaja de que están muy centrados en la conducta problema, lo que permite que se puedan producir resultados rápidos y eficaces. Hablaremos entonces de algunas técnicas y estrategias utilizadas desde esta aproximación, como la economía de fichas, el manejo de contingencia o la extinción de conductas. Algunas de las técnicas mayormente utilizadas en niños y adolescentes desde el enfoque conductual. En primer lugar, se tiene la economía de fichas. Esta economía de fichas está basada en los principios del condicionamiento operante. La técnica consiste en establecer un sistema en el que el niño gane puntos o fichas por comportarse de una determinada manera. La técnica denominada manejo de contingencias se refiere al manejo de los premios o refuerzos positivos y de los castigos para hacer que un determinado comportamiento se repita o desaparezca. La extinción consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta que ha sido reforzada previamente. Es decir, que, por ejemplo, si el niño hace una travesura, lo que tendremos que hacer será actuar como si nada. Simplemente se le retirará la atención o se le dará o que es un refuerzo positivo. Ahora, con respecto al castigo, tenemos castigo negativo, castigo positivo. Esta es una técnica bastante controvertida. Es una de las últimas que deben utilizarse dentro de este enfoque. El castigo negativo implica un condicionamiento a través de la cual se le retira a la persona un estímulo agradable o positivo como consecuencia de la realización de una conducta no deseable para que en un futuro la emisión de dicha conducta disminuya o llegue a desaparecer. Esto sería una técnica para extinguir la conducta. Por su parte, el castigo positivo, el procedimiento básico consta de la presentación de un estímulo negativo al realizar una conducta específica. De esta forma, la no realización evitaría el estímulo aversivo. La técnica denominada tiempo fuera, que es bastante utilizada en la práctica educativa y en las escuelas, consiste en la retirada para la persona de poder obtener un reforzador positivo durante un periodo de tiempo determinado y de forma contingente a la ejecución de una conducta. La técnica denominada modelado, que es una técnica para implantar conductas, es una técnica terapéutica en la cual el individuo aprende comportamientos nuevos observando e imitando el comportamiento de las personas denominadas modelos. La técnica denominada intención paradójica es uno de los métodos más rápidos, más poderosos y menos comprendidos para cambiar la conducta, mediante una serie de instrucciones que llamamos paradójicas. Se trata de pedirle al paciente o sujeto que haga precisamente lo que es objeto de malestar psicológico. La desensibilización sistemática se trata de aprender a relajarse mientras se imaginan escenas que progresivamente van provocando mayor ansiedad. La repetida presentación del estímulo hace que éste pierda progresivamente su capacidad de evocar ansiedad y en consecuencia malestar físico, emocional y
positivo. De cierta manera, se expone al paciente a aquellos estímulos que son los que le disparan o le generan la ansiedad, previamente utilizando la técnica de relajación muscular progresiva. Ahora bien, la técnica denominada reforzamiento positivo se basa en ofrecer un estímulo reforzador o apetitivo después de la realización de un determinado comportamiento. Con ello se pretende aumentar la probabilidad de esa respuesta en situaciones futuras. Por su parte, el reforzamiento negativo consiste en fortalecer una determinada conducta mediante la eliminación o prevención de un estímulo de naturaleza aversiva. Estos son definiciones de manera general para que nos vayamos familiarizando con los términos, con los nombres de las terapias. Ustedes van a tener la oportunidad de profundizar en cada una de ellas en sus manuales. Yo les sugiero que hagan su respectivo esquema para ustedes por escrito, de manera que lo tengan a la mano, porque esto es algo que se usa con mucha frecuencia en la práctica. Ahora, hablemos de lo que es la efectividad de la terapia conductual. Cuando se trata de problemas de comportamiento específico, pues la terapia conductual a menudo puede ser más eficaz que otros enfoques. Ya hablamos de que son intervenciones breves, son intervenciones con objetivos, son intervenciones bastante estructuradas. ¿En qué áreas se aplica a nivel clínico la terapia conductual? Las fobias, los trastornos de pánico, las dificultades del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, las habilidades comunicativas, el trastorno del espectro autista y el trastorno obsesivo compulsivo son ejemplos de problemas que responden bien a los tratamientos bajo el enfoque conductual. Recordemos que la terapia de conducta se centra en el aquí y ahora y presta menos atención a los sucesos históricos. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso diagnóstico denominado análisis funcional o conductual. Este es un proceso que consiste en determinar el problema presentado a categorías conductuales operativas, esto es, identificar las conductas manifiestas y encubiertas. Por lo general, se clasifican como cogniciones, es decir, pensamientos, emociones y conductas. Y se determinan cuáles son las variables que mantienen esta conducta problema. Estas variables son las organísmicas, las mediacionales, es decir, las del contexto, cuáles son los antecedentes de los estímulos y las contingencias de refuerzo. Para la aplicación de la terapia conductual, esta se basa en una serie de lineamientos. Para realizar un programa de modificación de conducta, entonces tenemos una fase inicial, una fase media y una fase final. En la fase inicial se debe seleccionar la conducta que se desea modificar. La evaluación o diagnóstico conductual consiste en la determinación de la conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias. Se debe utilizar algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta. La herramienta que usa por excelencia el psicólogo basado en el enfoque conductual es la observación, usualmente con algún tipo de registro. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar cuáles son los reforzadores o todas aquellas cosas que le gusten a la persona, ya que en base a ello, pues se establecen esos reforzadores y se establece el plan de acción y de intervención. Se eligen los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir realizando este plan de acción. Durante la fase media, se pone en marcha el programa de modificación de conducta y se va midiendo con registros el avance de la conducta a modificar.
La intervención terapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y consecuencias de la conducta a fin de modificarla. Durante la fase final, una vez se haya logrado adquirir la conducta adaptativa, se evalúa periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención. Es decir, que se hacen algunas sesiones de seguimiento con el paciente para verificar que esta conducta adaptativa se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora, hablemos de lo que es la terapia propia, puramente cognitiva. Y para hablar de ella debemos hacer referencia al término cognitivo. Y esto se refiere a los procesos de pensamiento de la persona. Entre ellos se van a incluir el proceso de atención, el aprendizaje, la planificación, el juicio y la toma de decisiones. Por lo tanto, la terapia cognitiva es un tipo de terapia psicológica que considera que algunos trastornos o afecciones mentales y emocionales se encuentran íntimamente vinculados con los procesos cognitivos. ¿Cuáles son los lineamientos y principios de esta terapia? El objetivo de la terapia cognitiva es corregir el procesamiento distorsionado de la información y ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptadas. Pueden realizar una lectura con mayor profundidad de este punto. Está bastante estructurado y organizado. La información del Manual de Psicoterapia Breve, Intensiva y de Urgencia de VELAC, que está dentro de los recursos de consulta de la Unidad 1. Este mismo autor señala que la teoría cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Este modelo de la psicopatología es el del procesamiento de la información y se basa en la afirmación de que la manera en que las personas estructuran sus experiencias juegan un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales a estos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado. Es estructurada, directiva, se orienta en los problemas, se basa en un modelo educativo, una relación terapéutica estable es una condición necesaria para la efectividad de la misma. Esto es lo que en los otros enfoques denominan la alianza terapéutica. Para que una terapia tenga efectividad, pues debe existir una positiva alianza terapéutica, es decir, que exista una adecuada relación paciente-psicólogo, paciente-terapeuta, ya que esto supone un esfuerzo de colaboración entre terapeuta y paciente. Esta terapia utiliza el método socrático. Las preguntas ayudan al paciente a examinar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. La teoría y la técnica de terapia cognitiva descansan en el método inductivo. La asignación y cumplimiento de tareas a la casa es un aspecto central de esta terapia. Por otra parte, Vela, al igual que en la terapia conductual, refiere que la terapia cognitiva tiene algunos lineamientos basados en una fase inicial, fase media y fase final. En la fase inicial de la terapia cognitiva se familiariza al paciente con este modelo. En esta fase, el terapeuta tiene un rol más activo que el paciente, ya que se debe generar una lista de problemas. Se desarrolla y somete a prueba la conceptualización del caso. Eso la formulación del caso, el análisis del caso, lo vamos a ver en la unidad 3. Se desarrolla el plan de tratamiento, se enseña al paciente a identificar cuáles son aquellos pensamientos automáticos y producir reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con relación a la fase media, se deben utilizar los pensamientos automáticos para ayudar a identificar las creencias básicas del paciente. Estos son las suposiciones subyacentes. Asimismo, se le ayuda a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a situaciones, esto es, la terapia basada en solución de problemas,
y se explora el desarrollo de las suposiciones subyacentes. La fase final de la terapia cognitiva consiste en dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas y hacer arreglos, de tener sesiones de refuerzo, llamadas telefónicas de seguimiento. Continuando con lo que es la terapia cognitiva, podemos señalar que las técnicas cognitivas tienen como objetivo entonces el uso del pensamiento del cliente para la solución o mejora del problema. Se ayuda para llevar a cabo determinadas estrategias o para sustituir o reemplazar otros pensamientos que mantengan el problema o que sean parte del mismo. Cuando hablamos de la terapia cognitiva, no podemos dejar de mencionar uno de sus principales representantes, que es Albert Ellis, y su terapia racional emotiva conductual, que consiste, es una terapia directiva, activa, filosófica y empírica que se centra en la resolución de problemas y perturbaciones emocionales y de conducta. Su objetivo radica en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria a través del uso del diálogo y del debate socrático. Cuando hablamos de terapia cognitiva, también es importante hacer mención a uno de sus máximos representantes, que es Aaron Beck, o la terapia cognitiva de Aaron Beck, que es el mismo autor de todos estos cuestionarios psicométricos para evaluar la depresión, la ansiedad. La terapia cognitiva para este autor se sustenta sobre el modelo cognitivo, el cual establece que los pensamientos, sentimientos y comportamientos se encuentran estrechamente conectados y que por lo tanto las personas pueden superar sus dificultades y alcanzar sus objetivos identificando y cambiando los pensamientos inútiles o incorrectos. El método por excelencia de esta terapia es la reestructuración cognitiva. Esta técnica consiste en que el paciente aprenda a cambiar algunos pensamientos negativos que producen inconvenientes emocionales. Se detectan y se cambian los pensamientos automáticos, las ideas involuntarias que aparecen en distintas situaciones. Se buscan alternativas racionales, lo cual permite el afrontamiento adecuado ante diferentes situaciones. Por su parte, Velax señala que en esta técnica se debe entrenar al paciente a identificar los pensamientos automáticos y las suposiciones subyacentes utilizando técnicas como la autovigilancia cada hora, el interrogatorio directo, el roleplay, el registro de pensamiento disfuncional y la técnica de la flecha descendente. Dentro de la terapia cognitiva no podemos dejar de mencionar lo que es el entrenamiento asertivo. Cuando hablamos de la asertividad, nos referimos a la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos propios sin experimentar ansiedad ni ser agresivos y de una manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el paciente puede aprender nuevos estilos de comunicarse, en este caso de una manera más eficaz y manifestando sus propias opiniones. Dentro de la terapia cognitiva también es importante la técnica denominada autoinstrucciones, en la cual el sujeto se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. El objetivo del entrenamiento es enseñar, por ejemplo, al niño y al adolescente una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o en una conducta. Un ejemplo de aplicación al área clínica es en el área con los pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un poco enfocada en disminuir la impulsividad, la ansiedad, la falta de autocontrol y las dificultades del aprendizaje.
La razón fundamental por la que se sugiere un tratamiento por objetivos es para poder evaluar su eficacia. Hablemos de algunas de las técnicas cognitivas, como por ejemplo la reestructuración cognitiva. Estas siguen distintas técnicas según los principios de Beck. Consiste en explicar el concepto de qué son pensamientos negativos, la influencia de las situaciones sobre ellos, el efecto de las interpretaciones y predicciones sobre los sentimientos y las acciones y la necesidad de identificar interpretaciones y predicciones específicas para poder cuestionar. El interrogatorio directo es una técnica directa que consiste en simplemente preguntarle al paciente qué pensamientos ocurre cuando se encuentra dentro de una situación problemática o en la situación que evocó una respuesta emocional. Esto tiene como fin enfocar la atención sobre cómo el paciente se sentía y esto es como un medio para indagar los pensamientos. La imaginación es una técnica que consiste en utilizar el mismo proceso de imaginación para intentar tener acceso a los pensamientos automáticos del paciente. El role-playing se utiliza para despertar pensamientos automáticos y consiste en hacer que paciente y terapeuta hagan un role-play de una situación con una alta carga emocional. El registro del pensamiento disfuncional consiste en identificar los pensamientos automáticos y registrarlos junto con las emociones asociadas. Ya para ir finalizando, estos tratamientos con apoyo empírico se utilizan para diferentes trastornos en niños y adolescentes. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es aplicado en casos de ansiedad por separación, ansiedad social y ansiedad generalizada. Para las fobias se utiliza principalmente el modelado, también se utiliza las distintas técnicas de relajación muscular progresiva. Para la depresión se utiliza la terapia cognitivo-conductual. Para el trastorno por déficit de atención se hace un entrenamiento con los padres para poder regular, implantar o disminuir algunos comportamientos indeseables, modificación de conducta dentro del contexto escolar, la terapia puramente conductual para intervenir en uresis y en copresis, y los problemas de conducta se utiliza el manejo de contingencia. Todos estos ejemplos ustedes lo van a poder tener o lo van a poder tener el acceso a través de la lectura de los manuales. Es importante que las sesiones sean registradas. Por tanto, existen algunos protocolos o formato de reporte de sesiones. Cada una de ellas debe contener la fecha, el nombre de quien elabora el reporte, el número de sesión, el nombre del terapeuta, la descripción del consultante, es decir, que se establecen pues cuáles son las hipótesis clínicas y toda la caracterización de lo que se trabaja durante la sesión. Ya para finalizar esta primera parte de la unidad 2, recuerden que tenemos el tercer encuentro síncrono dentro de 15 días para poder explicar pues toda la otra parte de las técnicas. Actualmente existe una creciente demanda de la atención psicológica. Por tanto, la formación del psicólogo exige una sólida formación, tanto en procesos de evaluación como de intervención desde la psicología clínica, con el objetivo de satisfacer estas demandas y dar respuestas de una manera efectiva a las necesidades en salud mental que existen en la sociedad. Así, la función del psicólogo clínico juega un papel fundamental para el logro del bienestar emocional, social y mental de los individuos. Asimismo, la comprensión de que la psicología clínica se fundamenta en conocimientos, postulados y modelos sustentados científicamente. El desarrollo de las técnicas de modificación de conducta ha permitido que éstas se apliquen eficazmente a alteraciones que antes eran de exclusivo campo de la medicina. El área de acción dentro de la psicología
clínica abarca al ser humano en todas las etapas del ciclo vital, así como la diversidad de trastornos estudiados desde la psicopatología, entre los que se encuentran principalmente los trastornos afectivos, emocionales, de comportamiento, los trastornos adictivos, los trastornos de personalidad, las disfunciones sexuales, los problemas físicos, el estrés, entre otros que se encuentran debidamente descritos en los manuales diagnósticos CIE-11 y DSM-5. Con esta explicación damos por culminada todo lo que compete a esta primera parte de la segunda unidad. Muchas gracias por su atención.